Vamos a comenzar con este vídeo, no me voy a entretener más y vamos a comenzar ya con el primero de los temas. El tema titular de este vídeo, como habréis podido ver en el titular de este vídeo, en la miniatura, es acerca de Lewis Hamilton. El piloto británico ha hablado a los medios, ha hablado en unas declaraciones que ha dado al medio estadounidense The New York Times y ha dicho unas declaraciones muy interesantes acerca de... recordaréis la noticia que trajimos de que la FIA había prohibido todas las manifestaciones públicas, por así decirlo, sin previo aviso. Es decir, además, uno de los más perjudicados era el propio Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton sabemos que ha ido con muchas reivindicaciones en cuanto a, pues, obviamente el Black Lives Matter, en cuanto, pero muchísimos otros más, obviamente. Ha llevado siempre, vamos, no siempre, pero muchísimo, sobre todo después de la pandemia, pues ha estado reivindicando muchísimas cosas. También comentamos que, por ejemplo, en el caso de Sebastian Vettel, le hubiera perjudicado bastante si hubiera continuado, pero bueno, Sebastian Vettel no continúa, Lewis Hamilton era de los que continuaban, a los que más le perjudicaban porque llevaban muchas reivindicaciones. Y claro, ahora no puedes hacerlas sin previo aviso, que sí que es verdad que tienes ese previo aviso, pero claro, tienes que dar ese previo aviso, que yo creo que ya pierde un poco esa gracia, ¿no? Pierde por ese previo aviso y que luego además te lo pueden llegar a rechazar. Pero bueno, vimos declaraciones también de, por ejemplo, Zak Brown diciendo que en su caso, por ejemplo, él sí que lo veía bien. En el caso de Lewis Hamilton se ha revelado frente a la FIA por aquella introducción que hicieron de no poder hacer manifestaciones, y textualmente lo que ha dicho es que si no puede defender los derechos, prefiere ni siquiera llegar a correr. Eso es lo que ha comentado el piloto británico en declaraciones al medio de New York Times, que con esa nueva medida que han introducido de que él tiene que dar previo aviso si quiere hacer una manifestación durante un gran premio de Fórmula 1, prefiere ni siquiera correr. Es bastante fuerte las declaraciones que da, yo creo que ya llega a un punto obviamente extremista, pero sí que al final sabíamos que iba a traer cola esa introducción que hicieron en el reglamento, porque al final los pilotos quieren esa reivindicación, también ese poder que también pueden llegar a tener frente a los medios en el momento más importante, lo quieren llegar a hacer si es porque ellos quieren, y ya vemos el primero que se ha quejado de esta medida que introducirá la FIA la próxima temporada. Yo ya os comenté que yo no lo veía del todo bien y Lewis Hamilton lo pone, vamos, dice el por qué no lo ve también bien. Textualmente, ¿qué es lo que ha dicho? Las declaraciones que hay del The New York Times. Pues bueno, dice, si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más. Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy. Es que yo creo que tiene razón, en cierto sentido. Creo que al final, al igual que en un partido de fútbol, los jugadores de fútbol pueden llevar debajo de la camiseta una reivindicación y se la pueden llegar a quitar si marcan un gol o lo que sea, pues al final es el momento en el ese de los pilotos de Fórmula 1 es frente a las cámaras en un gran premio. Que entiendo por parte de la Fórmula 1 que hay alguna reivindicación. Bueno, no, es que no tiene mucho sentido. Además, luego, o sea, no es entendible que la Fórmula 1 quiera quitar esas reivindicaciones después de, además, el lema que ellos hicieron de We Race as One, que hicieron en 2020, ¿no? Que todos corremos como uno, todas esas reivindicaciones que hace, pero claro, te meten Arabia Saudí, entra Qatar al calendario, entran, bueno, ya sabemos países como Emiratos Árabes, y claro, ya va quitando ciertas cosas, como ya empezamos a ver en 2020 cuando se fueron anunciando esto, van quitando esos especie de lemas. En 2021 ya no los había, 2021 tuvieron que salir tanto Hamilton como Sebastian Vettel cuando se fue a correr a Qatar y cuando se fue a correr a Arabia Saudí. Hamilton ya luego lo extendió también a Abu Dhabi, que fue ya la última carrera, fueron esos 3 seguidos. Ya sabemos, llevó ese casco del orgullo. Ya vemos que al final la Fórmula 1, por interés, que entiendo la parte de la Fórmula 1, si la parte de la Fórmula 1 lo entiendo, que por interés al final económico y porque en esos países no está permitido, la Fórmula 1 como tal no lo puede hacer, pero el piloto sí, y al piloto además se le va a proteger. Tienes que tener esa valentía de hacerlo en esos sitios, que Hamilton y Vettel, y meto a los dos porque han sido los dos pilotos que tuvieron esa valentía, la tienen para en ese país, para meterte en Qatar, para meterte en Arabia Saudí, para meterte en Abu Dhabi y llevar un casco de la bandera del orgullo. Y que ahora, o sea, yo puedo entender que la Fórmula 1 por interés, la Fórmula 1 como tal, no lo haga, pero que la Fórmula 1 por interés prohíbas a los pilotos, porque al final lo que estás haciendo, sí, ellos han dicho, han especificado que es sin previo aviso. Pero sin previo aviso tienes que dar tú el previo aviso y que te lo acepten. Entonces, la FIA no va a permitir, o la Fórmula 1 no va a permitir a Hamilton llevar un casco del orgullo en Arabia Saudí.
como es completamente lógico si estás haciendo eso, pero no lo vas a permitir por... Entiendo que puede llevar ahí incluso parte de seguridad, vamos a decir, pero al final el piloto es el que se la está jugando y no sé. Y la imagen de la Fórmula 1 incluso se ve beneficiada por eso. No quizá con ese organizador, pero sí se ve beneficiada en general en decir, mira, hay un piloto de la Fórmula 1 corriendo en Qatar con esa bandera del orgullo en el casco grande que se vea en las cámaras o haciendo esa reivindicación, o cuando pasó todo lo de Black Lives Matter, Lewis Hamilton llevaba todas las carreras un logo de Black Lives Matter y se agachaban en esto del himno, todas esas cosas que hacían. Entonces... es muy controversial, es muy difícil, pero yo creo que al final le estás quitando voz a los pilotos se están rebelando contra esto, Hamilton es el primero que lo hace, veremos si se rebelan más pilotos o no, también a ver, Hamilton se iba a rebelar, yo creo que estaba bastante claro, pero otros pilotos al final no son, por eso yo siempre comento el caso de Hamilton y Vettel, Vettel encima ni siquiera está, entonces ya le da más igual, pero el caso de Hamilton y Vettel son los dos que más reivindicaciones han estado llevando, entonces... no sé, y Hamilton, por ejemplo, esto es algo que ha habido gente también diciendo, Hamilton puede llegar incluso a tener por redes sociales y por medios más impacto que la Fórmula 1 en sí o cuando hay una carrera. Es totalmente cierto, Hamilton ahora mismo en redes sociales puede tener incluso más impacto y ser más grande que la Fórmula 1, pero es que le beneficia incluso a la Fórmula 1, yo creo en cierto sentido, que Hamilton haga eso en la Fórmula 1 y aún así que yo entiendo que Hamilton quiera y crea que su escaparate es la Fórmula 1 y hacerlo en la Fórmula 1. Y es completamente lógico y al final yo creo que le estás quitando voz. Esa es mi opinión, esa es la opinión también de Lewis Hamilton. Yo creo que ya sí que lo lleva a un extremo, decir, si no puedo defender los derechos humanos en ese sentido, pues prefiero no correr. Al final vas a correr, no creo que tenga que ver nada igual, pero sí que creo que se tiene que quejar con la FIA, si además es lo que él cree. Así que bueno, eso ha sido todo este tema de Lewis Hamilton. Eso ha sido por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que estaré encantado de leeros. Y nos veremos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.